Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy traemos una noticia que si son seguidores del mundo del espectáculo turco, seguramente les va a encantar, o al menos les va a generar mucha curiosidad. Tenemos un secreto revelado, algo que ha estado circulando en los pasillos de la farándula y que, tras mucha especulación, parece tener pruebas contundentes. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que, como saben, están intrínsecamente ligados en la mente de muchos de sus fans. La noticia que ven en el título no es menor. Kerem Bürsin reservó el mismo hotel que Hande Erçel. Y no, esto no es una simple coincidencia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles de esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese clic al botón de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, expareja y protagonistas de una de las series turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, estuvieran en el mismo hotel, ha desatado un auténtico revuelo. Para aquellos que no están al tanto, Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental que acaparó la atención mediática durante un tiempo considerable. Aunque su romance terminó hace ya algún tiempo, la conexión entre ellos, tanto a nivel profesional como personal, siempre ha sido un tema de interés para sus seguidores. La química que desbordaban en pantalla como Serkan Bolat y Eda YLDZ en Senkalkapm traspasó la ficción para muchos, y aunque la vida sentimental de ambos ha seguido su curso por separado, siempre hay una expectativa latente sobre si sus caminos se cruzarán de nuevo, ya sea en la vida o en el set de rodaje. La información que ha salido a la luz sugiere que, recientemente, ambos actores se encontraban en la misma ciudad, y lo que es más intrigante, alojados en el mismo hotel. Al principio, esto podría parecer una coincidencia casual, especialmente considerando que son figuras públicas con agendas ajetreadas y que frecuentemente viajan por compromisos laborales. Sin embargo, los detalles que se han filtrado y las investigaciones de algunos medios especializados en el espectáculo turco apuntan a que esta coincidencia es mucho más significativa de lo que parece a simple vista. Para empezar, vamos a hablar del hotel en cuestión. Se trata de un establecimiento de lujo, conocido por su discreción y por ser un refugio para celebridades que buscan privacidad. Esto, de por sí, ya le da un matiz interesante a la situación. Si ambos optaron por el mismo lugar, ¿fue una decisión premeditada por parte de uno o de ambos? ¿O simplemente coincidieron por la disponibilidad o la cercanía a algún evento? Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier novedad relacionada con esta popular pareja, han estado investigando a fondo. La información inicial se basó en reportes de viajeros que afirmaron haber visto a ambos actores en las instalaciones del hotel en fechas muy cercanas. Luego esta información fue corroborada por fuentes internas del hotel, quienes, por supuesto, guardan silencio oficial, pero a través de canales menos formales, han dejado entrever que la presencia de ambos en el mismo periodo de tiempo no fue una mera casualidad. ¿Qué significa esto? La especulación ha volado por los aires. Para los fans más acérrimos de la pareja, esto podría ser una señal de que todavía existe una conexión entre ellos, o quizás que están considerando una reconciliación. Recordemos que a pesar de la ruptura, ambos siempre han hablado con respeto mutuo y han mantenido una relación cordial. No hubo escándalos ni declaraciones públicas negativas, lo que deja la puerta abierta a cualquier posibilidad. Los detalles específicos que han emergido son los siguientes. Se dice que Hande Erçel estuvo alojada en este hotel de lujo durante una visita a la ciudad por motivos personales. Pocos días después, Kerem Bürsin también hizo una reserva en el mismo establecimiento. Lo crucial aquí es el *** lapso de tiempo ***. No se trata de que uno haya estado allí hace meses y el otro ahora, sino de una coincidencia temporal muy estrecha. Algunos reportes incluso sugieren que hubo un intento de comunicación o encuentro entre ellos dentro del hotel. Por supuesto, estos son rumores y debemos ser cautelosos al presentarlos, pero es importante mencionar lo que se está comentando para entender la magnitud de la noticia y por qué ha causado tanto revuelo. Se habla de que sus habitaciones estaban en pisos diferentes, pero que coincidieron en áreas comunes, como el lobby, el restaurante o incluso el gimnasio del hotel. Es importante recordar que tanto Hande como Kerem son profesionales. Si bien su relación pasada fue muy pública, ahora ambos se encuentran en etapas diferentes de sus vidas. Y carreras.
Hande ha estado enfocada en su carrera internacional, participando en proyectos fuera de Turquía, y Kerem, por su parte, también ha estado explorando nuevas oportunidades. Por lo tanto, si bien la coincidencia es llamativa, también podría ser simplemente eso, una coincidencia. Sin embargo, el hecho de que ambos hayan elegido este hotel en particular, un lugar que ofrece un alto grado de privacidad, sugiere que quizás no querían ser vistos juntos, o al menos, que buscaban un entorno donde pudieran moverse con cierta discreción. Esto alimenta aún más las teorías de que podría haber algo más que una simple coincidencia. Los medios de comunicación turcos, como saben, son muy perspicaces cuando se trata de estas celebridades. Han desplegado a sus paparazzi y reporteros para intentar captar alguna imagen o declaración que confirme o desmienta estos rumores. Hasta ahora no hay fotografías confirmadas de ellos juntos en el hotel, pero la persistencia de los reportes y las fuentes que aseguran que la reserva de Kerem Bürsin fue posterior y en el mismo lugar que la de Hande Erçel, le dan un peso considerable a la historia. Podríamos considerar varias posibilidades aquí. La más romántica para muchos es que estén limando asperezas, quizás explorando la posibilidad de una reconciliación. La química entre ellos fue innegable y si ambos todavía sienten algo el uno por el otro, esta coincidencia podría ser una oportunidad para reconectar. Otra posibilidad es que simplemente ambos hayan tenido compromisos laborales o personales en la misma ciudad y hayan optado por el mismo hotel por razones logísticas o de preferencia. Tal vez ambos recibieron recomendaciones similares, o quizás el hotel ofrecía tarifas especiales para ambos en ese momento. Sin embargo, la coincidencia exacta en el tiempo y en el lugar, sin que haya una noticia pública de un evento conjunto en esa ciudad, levanta las cejas. También existe la teoría de que en el mundo del entretenimiento, a veces se orquestan este tipo de coincidencias para generar interés mediático. Sin embargo, dado el historial de Kerem y Hande y la forma en que siempre han manejado su relación pública, parece poco probable que estén detrás de una estrategia publicitaria de este tipo. Ellos siempre han parecido muy auténticos en su forma de ser. Lo que sí es seguro es que la noticia ha encendido la conversación en las redes sociales. Los fans de Senkalkam están divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que ambos sigan caminos separados. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Hande Erçel y el hotel en cuestión se han vuelto virales en plataformas como Twitter e Instagram. Analizando la información de manera objetiva, lo que tenemos es: 1. Ambos actores estuvieron en la misma ciudad. 2. Ambos se alojaron en el mismo hotel de lujo. 3. Sus estancias coincidieron en un periodo de tiempo muy corto. 4. La información proviene de múltiples fuentes, incluyendo reportes de testigos y, de manera extraoficial, del propio personal del hotel. La clave está en la palabra secreto revelado del título. Esto sugiere que esta información no era de conocimiento público hasta ahora y que ha sido desvelada por alguna fuente. La forma en que se ha gestionado la noticia, con mucha discreción por parte de los medios que la han divulgado, sugiere que las fuentes son fiables y que hay una preocupación por no interferir demasiado en la vida privada de los actores, al menos en esta etapa inicial de la revelación. Personalmente, como analistas de entretenimiento, siempre nos gusta ir más allá de la superficie. ¿Qué significa esta coincidencia para el futuro de sus carreras? ¿Podría haber algún proyecto conjunto en el horizonte? Si bien no hay nada confirmado al respecto, el hecho de que Kerem y Hande mantengan un vínculo, sea cual sea, siempre abre puertas a posibilidades interesantes. Es fascinante cómo en el mundo del espectáculo, hasta la coincidencia más pequeña puede convertirse en un titular, especialmente cuando se trata de parejas que han capturado el corazón del público. La expectación es palpable y todos estamos a la espera de cualquier nuevo detalle que pueda surgir. Es importante recordar que a pesar de la atención mediática, ambos son personas con sus propias vidas y decisiones. Si bien la posibilidad de una reconciliación es emocionante para muchos, también debemos respetar su privacidad y sus elecciones personales. Ahora, para ir cerrando este interesante tema, podemos decir que la información sobre la reserva del mismo hotel por parte de Kerem Bürsin y Hande Erçel, en fechas coincidentes y en un establecimiento de alta discreción, ha reavivado las conversaciones sobre su relación. Si bien la confirmación oficial de un encuentro o de una reconciliación está lejos, las pistas apuntan a que esta no fue una simple casualidad y que, de alguna manera, sus caminos se cruzaron de nuevo, aunque fuera en la intimidad de un lujoso hotel. Ha sido un placer compartir esta noticia y este análisis con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo.
Antes de despedirnos me gustaría recordarles algo muy importante: si les ha gustado este vídeo y disfrutan de nuestro contenido, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta coincidencia? ¿Creen que hay algo más detrás de ella? Nos encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.